Echu Kiriok, Echu Taurisa, Echu Laboku, Echu Dara, Echu Mojuba Echu, Emi Aworu Mila, el Eric Pingo Lodumare, en el mundo de la verdad, Mojuba Echu, Mojuba Echu. Mojuba Echu, Mojuba Echu, Allah la 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 la, Allah la la, Allah la 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 la, Allah. Equilibrio dinámico, testigo de los sacrificios, rey del reino de la oscuridad, deja que mi luces brillen en paz. Odu Dominica Medunyo, mi away papi yo. Hola mundo, ante todo, una digna gratificación para estas 28 almas que se han preocupado, han hecho el afán de suscribirse a nuestra nave espacial que se llama Voz de Ayer, donde nos dirigimos siempre hacia un destino de conocimiento, un destino donde lo que antes se tenía siempre se pone en una piel de dudas, se analiza y se sacan nuevas conclusiones. Aquí estamos y para eso somos Voz de Ayer y les invitamos a todos los demás que quieran formar parte de esta nave, que quieran formar parte de esta comunidad que está apenas naciendo, que se inviten. Si aquí no, eso es algo sencillamente gratis. Hoy vamos a tocar un tema que para mí como interlocutor, como sacerdote con un tiempo ya de experiencia en la práctica, en la terapia, para mí es uno de los principales temas que está afectando el día a día de cada uno de nosotros. Y este tema se llama cómo generar el amor. El amor para nosotros es como, ¿qué cosa es el amor? Primeramente tenemos que entender que el amor solamente no es lo que sentimos hacia una persona, un agente externo, o lo que sentimos hacia un elemento material, o lo que sentimos hacia cualquier cosa. O sea, el amor es un sentimiento. Un sentimiento primeramente que es un sentimiento de creación, donde gracias al amor se crea todo lo que podemos crear. O sea, sin amor no se puede crear absolutamente nada, amigos. Tenemos que tener en cuenta que para crear un teléfono, para crear YouTube, para crear cualquier tipo de dispositivo que tenemos hoy día, tiene que haber un sentimiento de amor. Porque el amor no solamente es pasión, el amor no solamente es eso de que sentimos cuando amamos a una persona y que queremos que esté bien y esté bien sobre todas las cosas. Porque el amor también es, y para mí la parte más importante y más definitoria del amor es certeza. Porque cuando uno ama y ese amor se empieza a alimentar, ese amor de lo que se alimenta siempre es de la certeza de que estamos siendo amados, de la certeza de que lo que estamos amando es un lugar correcto, de la certeza de lo que yo estoy creando en el amor, o sea, de un dispositivo, algo que se crea normal como un pudín, un plato de comida, un automóvil, cualquiera de estas cosas que disfrutamos hoy día para crearse tuvieron que ser creadas por amor. Y ese amor era la certeza de que estaban en un lugar correcto. Entonces, queridos amigos, de eso es lo que vamos a hablar hoy. De cómo generar esta certeza con unos cuantos tips que llamamos nosotros en IFA, llamamos las 7 potencias africanas, y en Grecia, en el antiguo pensamiento gnóstico, se llamaba las 7 artes liberales. Para eso, primero vamos a empezar a hacer como unas pequeñas comparaciones de diferentes liturgias, de diferentes contenidos, que para que veamos todo el mundo que se trata exactamente de lo mismo, que es todo un compendio de información y lo importante es el patrón que se genera. Y este patrón es lo que hace que las cosas se manifiesten. Entonces, como mismo nos dice grandes pensadores, grandes magos como José Luis París, como Popola,
como grandes pensadores de tanto de un sitio, de un sistema de conocimiento o de otros, siempre lo importante es el patrón. Lo importante es qué es lo que hay que hacer. Lo otro que se genera es la materia prima. O sea, es como si fuéramos a una fábrica y viéramos un proceso de fabricado. El proceso de fabricado siempre viene con una materia en bruta. Esa materia en bruta hay que conformarla en piezas. Esas piezas hay que conformarla en un elemento que es el pase de ensamblaje, y viene otro momento que es el espacio de salida, y ya es hasta donde llega la venta y donde llega a nuestras manos. Entonces así mismo pasa con todas las cosas. Nosotros un pensamiento, primero tenemos que tener una materia prima, o sea, qué es lo que nuestros ojos perciben de afuera, o desde adentro, o sea, tenemos que ver para sentir amor, tiene que gustarte, tiene que entrarte por la vista primero esa persona, después uso este tema porque es el más cómodo, es el más fácil para explicar sobre este tema del amor, ¿no? Después esa persona que tú conoces, tienes que hablar con ella, a ver si tienen feeling. Ya no solamente es un contacto visual, se convierte en un contacto visual y ya terrenal, porque ya estamos hablando, estamos compartiendo, y de ahí, si gusta, entonces pasamos a otra parte donde vamos a probar qué pasa. Entonces ya llegamos hacia el besito, ya llegamos hacia otro tipo de conversaciones, otro tipo de acercamientos más íntimos. Entonces ya después que tenemos eso y seguimos siendo compatibles, es que podemos llegar a manifestar el yo te amo. Ese tan famoso que en las películas nos ponían siempre, nos hicieron un arquetipo como a negar, a tener que amar sublimemente para poder decir yo te amo. Y yo no sé por qué hoy la sociedad, que somos una sociedad mucho más educada, con mucho más información que aquella sociedad del año 50 donde empezó el cine norteamericano, todavía seguimos con esos patrones antiguos de tener que ser sublime, sublime, sublime. Tiene que tener, para tú decir yo amo, tengo que ser un bancario, un esto, un lo otro. O sea, tienes que tener todos los recursos del mundo ávidos y por haber para que pueda ser pretendido el amor entre una pareja, o el amor entre una persona y un coche, o el amor entre una persona y una planta, o el amor entre una persona y un animal. Creo que son cosas que no siempre se encuentran en el mismo punto. Y como no siempre se encuentran en el mismo punto, tenemos que averiguar por qué no se encuentran. Y estos métodos que vamos a aprender hoy nos van a ayudar a definir en qué punto está cada cual. En qué punto podemos encontrar la persona que nos dice si quiere hablar con nosotros, si quiere verse con nosotros, si quiere tener una conversación íntima con nosotros, o si quiere ya tener una relación directa desde el primer día. Todos estos son problemas, no es mejor ni llamarle problemas, son como situaciones neurológicas que se cumplen como patrones en cada una de las funciones de la vida, en cada una de las funciones de nuestro día a día. Y para esto, primeramente, vamos a empezar a funcionar con lo que en nuestro cerebro tiene 3 núcleos cerebrales. Estos núcleos, para proseguir en este estudio, tenemos que darle un pequeño vistazo al funcionamiento de nuestro cerebro. Y no solamente nuestro cerebro como un núcleo, sino como subdividirlo en los principales núcleos que tiene, y de estos sus principales núcleos dividir las funciones que tienen estos principales núcleos, ya que para nosotros como sacerdotes, como terapeutas, como biodecodificadores, no necesitamos la visión clínica estrictamente de esa área, de alguna área del cuerpo humano en sí, porque no vamos a hacer trabajo clínico. O sea, en IFA, cuando la persona ya tiene una enfermedad que se ha densificado en el cuerpo, el trabajo que se le hace a esa persona es para aliviar el dolor, para hacerle sentir para acercar a esa persona a una zona de confort donde pueda resistir este proceso clínico de la mejor manera posible. Nosotros trabajamos con la misma enfermedad, pero cuando está en el estado denso, cuando está en el estado denso sin densificar, cuando está en el estado sutil, cuando esa enfermedad todavía está formándose en como un patrón, como un patrón en nuestro cerebro, gracias ya porque todo esto sigue con la secuencia que llamamos Fibonacci, y tenemos que tener en cuenta que la secuencia Fibonacci empieza pequeñita y va creciendo.
Y este momento, cuando estas enfermedades van creciendo y crecen mucho, es que llegan a desinficarse. Ya en un momento cada una tiene un patrón, cada una tiene un tiempo, cada una tiene unas características, tienen que cumplirse unos factores para que ella se intensifique de esta manera. Y así es como se llega a densificar. Nosotros trabajamos la enfermedad cuando todavía no está densificada, cuando todavía está en uno de los cuadros más pequeños de la secuencia Fibonacci. Es una forma muy bastante amena, bastante interesante de poderlo entender para que todo sea más entendible para ustedes, para que ustedes sepan dónde después poder validar esta información, para que después todo llegue a un punto de ecuanimidad, que eso es lo que se quiere. Para esto primero debemos empezar trabajando, o sea, los tres principales núcleos cerebrales. Estos son el cerebro primitivo o cerebro instintivo, el cerebro límbico o cerebro emocional y el cerebro neocórtex o el cerebro racional. Primero el instintivo, o sea, el límbico es como el primitivo, que es el instintivo. Ese es el que nos permite a nosotros que podamos hacer las cosas como conducir, que cuando conducimos a primer tiempo, los primeros días, no sabemos conducir, cometemos la pata, tenemos miedo de llevarnos un semáforo en rojo y no dominamos de manera muy correcta estos hábitos de manejo. El cerebro, pero al final, cuando vamos avanzando en nuestra experiencia, ya en nuestro propio cerebro lo hace las cosas y es más fácil para nosotros conducir cuando tenemos 10 años de experiencia que cuando tenemos uno. Y así con todo, o sea, lo de conducir era solamente meramente un ejemplo orientativo donde se ve algo, todo el que conduce pasa por esto. Pero en general con todo pasa igual, así nos pasa con la escritura, de cuando somos niños empezamos a practicar la caligrafía y es muy mala. Y quien más escribe, mejor letra tiene, o sea, una letra, una caligrafía más bonita. Así pasa con todo. La práctica hace la magia, hace el maestro. Y este cerebro es el que es el encargado de recepcionar esa información que recibimos cada día como un entrenamiento, cómo y hacer la suya y llevarlos a la práctica y hacer que nosotros nos comportamos como unos maestros. El cerebro límbico es el cerebro o cerebro emocional, es el cerebro donde es como el centro de procesamiento lógico de nuestra cabeza. O sea, no el procesamiento racional, pero sí el procesamiento emocional. ¿Ya? Es bueno tenerlo en cuenta porque es el centro, porque es el cerebro que después se verá en otras emisiones, ya su fractalidad específicamente de este, ¿no? Y este es el que más se va a hacer hablado el día de hoy, por lo cual vamos a saltar y vamos a llegar al otro, ¿no? Que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional. O sea, el neocórtex se divide en 4 lóbulos y estos 4 lóbulos, cada uno tiene algo que ver con algún pensamiento en específico, con algún tipo de contenido que él va a procesar. Es como un ordenador. Este cerebro es un ordenador que se divide en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Un hemisferio derecho que siempre nos va a llegar a nosotros, nos va a ayudar a nosotros a entender nuestros acuerdos personales, o sea, la función de nuestra madre que es la que nos da siempre el te quiero, el te abrazo, la que nos dice desde dónde vamos a salir. Es como nuestra genética, qué es lo que somos. Y está el cerebro izquierdo, que es el lógico, o sea, que es el que nos permite a nosotros proceder con lo que es el género masculino, quien nos permite a nosotros racionalizar las cosas, ponerlas, ordenarlas, el pensamiento lineal. Tenemos que entender que el cerebro izquierdo trabaja de manera lineal y el cerebro derecho trabaja de manera circular. Todo esto será explicado, por supuesto, en varios programas para no volvernos locos, porque estos son contenidos difíciles de entender y deben ser dosificados de una manera correcta para que todo sea como debe ser. Entonces, para hablar de que nos vamos a importar el día de hoy, que más nos va a importar, va a ser el cerebro límbico. El cerebro límbico tiene 4 núcleos principales que son el hipocampo, y las investigaciones apuntan a que tiene un papel muy importante en acontecimientos vitales. O sea, ¿qué nos dicen ahí? Que en nuestros acontecimientos vitales, en las cosas muy vitales, él lo que hace es almacenar los recuerdos, es quien capta. Él es quien capta. El hipocampo es el encargado, la parte de nuestro cerebro que está encargada de captar todo lo que recibimos como importante desde afuera. Parece ser
que el hipocampo recoge toda la información que proviene de los sentidos y la asocia con una cosa, persona, lugar, etc. Por tanto, usamos lo que ya sabemos para comprender lo que no sabemos. También nos estimula la búsqueda de lo nuevo o de lo desconocido. Entonces, este cerebro lo que hace, en pocas palabras, él usa todos los sentidos, captas, relaciona. O sea, cuando nosotros vemos el color rosa, se relacionamos con el género femenino, porque las niñas se visten de rosa, ¿no? Es uno de los arquetipos sociales que tenemos. Cuando vemos a una persona que va vestida de futbolista, asociamos ya que, mira, ese tipo va a hacer fútbol. Y así con cada cosa, porque cada cosa tiene... ahí es donde se hace este momento. O sea, este hipocampo es el encargado de nuestro cerebro límbico, que está más o menos por aquí en el medio, ¿no? Es el de medio entre los dos. Y es el que se encarga, este hipocampo es el que se encarga de hacer esta parte, de hacer esta función, ¿no? Está la amígdala cerebral, que es la responsable de la creación de experiencias con recuerdos emocionales asociados. Y allá no estamos asociando al hipocampo, ¿no? Desde el proceso de la información vital, del aprendizaje, de la codificación de los recuerdos a largo plazo, del aprendizaje de tipo asociativo, también sería responsable de la generación de emociones primarias como agresividad, alegría, tristeza y miedo, etcétera, entre otras más, correspondientes a estímulos externos y a pensamientos internos. Alerta al cuerpo de las situaciones que exigen supervivencia. Almacena también recuerdos emocionales potencialmente peligrosos como un sistema de prevención futura. ¿Qué es lo que hace la amígdala cerebral? La amígdala cerebral es como nuestro disco duro. El amígdala cerebral es nuestro disco duro de las cosas que nos pueden hacer daño en la vida, de las cosas que reconocemos como peligrosas. O sea, cuando nosotros tenemos una ventana, o sea, vemos una ventana, nuestra amígdala cerebral sabe que si te tiras por ahí, por esa ventana, te caes. Entonces esa amígdala es la que se activa y no te dice, no te tires en la ventana porque te vas a caer. Entonces, en IFA, todo el trabajo que se usa es directamente al enriquecimiento de esta amígdala. Porque esta amígdala solamente se va a enriquecer, esta amígdala se va a enriquecer cuando tenga contenido. Si no tiene contenido, amigos, esta amígdala no tiene recursos suficientes para identificar el peligro. Por eso es que ahí es donde se trabaja el hipocampo y la amígdala. El hipocampo, ¿qué es lo que hace? Recepciona el peligro. El hipocampo analiza el peligro, lo relaciona a lo que estamos viendo con un peligro, y la amígdala lo que hace es que la almacena. Y dice, bueno, lo pone aquí en una parte de nuestro cerebro que diría, oye, código rojo, aquí no te metas. Es como cuando nosotros vemos como respetamos la vida y estas cosas. Y no mates a una persona. Nuestra amígdala nos dice, no, esos códigos rojos, eso es lo último que podemos hacer. Y eso es aquí, es hacia donde van siempre indicados los consejos, las indicaciones que el babalao en una consulta normal le hace a una persona a través de la lectura de la matriz que es adivinada para esa persona en cualquier situación en la que esté viviendo cuando va por adivinación. Entonces, llegamos hacia el tercer aspecto, hacia el tercer área o núcleo cerebral del cerebro límbico que vamos a analizar el día de hoy, que es el tálamo. Este tiene un amplio rango de conexiones con la corteza y con muchas otras partes del cerebro, como los ganglios basales, el hipotálamo, el tronco encefálico, y puede percibir el dolor, pero no localizarlo con precisión. Procesa todas las señales procedentes del entorno. Que ya vamos al tálamo. El tálamo se le llama en la neurociencia, se le llama como el interruptor de la conciencia. Porque este es el que está conectado con todo. O sea, es como un interruptor. ¿Qué cosa es un interruptor? Un interruptor es un cable que tenemos por aquí y un cable que tenemos por aquí y le hacemos positivo, está conectado, negativo, se desconecta. O sea, es 1 y 0. O cojo la derecha o cojo la izquierda. O sea, es la única parte de nuestra vida que realmente está condicionada. La única parte de nuestro cuerpo que realmente está condicionada a una condición de sí o no. Y es aquí
donde se le dice la puerta, se le llama en el esoterismo como la puerta de la conciencia, ya que en el tálamo es donde se producen las decisiones. Las decisiones que tomamos nosotros es el circuito que se abre y se cierra en el tálamo. El tálamo, ¿qué es lo que hace? Que al estar conectada a los ganglios basales, conecta con la información del cuerpo, conecta con la información del aura, conecta con la información, con las pulsaciones electromagnéticas que luego van a hacer que nuestra mano se mueva, que nuestra boca articule. Y todas estas cosas son funciones principales del tálamo. ¿Qué pasa? Que hasta ayer se conocía solamente la parte clínica de esto, la parte patológica, solamente se estudiaba el tálamo cuando había una lesión por esa zona, entonces por ahí se estudiaba. Ya ahora, como ha llegado el coaching, estas series como el coaching, la biodecodificación, la neurociencia, la epigenética, han empezado a pedirle recursos a la medicina, y la medicina ha tenido que llegar hacia otra visión de lo que mismo que nos habían dado antes, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, lo que ahora tenemos una visión un poco más abarcadora. Es como que antes solamente veíamos para ver en la oscuridad, o sea, para poder detectar las enfermedades, y ahora también estamos viendo para también detectar la iluminación, para también detectar la prosperidad, para también detectar la prevención de esas mismas enfermedades, porque si trabajamos todo esto de manera consciente, le estamos dando a nuestro cerebro, es como cuando conduces y pisas el clutch, el embrague, que el motor no respira, está tranquilo. Cuando hacemos ese trabajo consciente, nuestro cerebro descansa y si tiene tiempo para regenerar. La célula tiene tiempo para regenerar, nuestro pensamiento tiene tiempo para hacernos más efectivos, más veloces y más todo en las cosas que hacemos en el día a día. Y por último, y cuarto núcleo cerebral que vamos a hablar el día de hoy sobre el cerebro límbico, vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es una glándula endocrina que participa en la liberación de numerosas hormonas reguladoras del sistema nervioso autónomo, SNA, y tiene varias funciones importantes, incluidas el control del apetito, los patrones de sueño, la regulación de la temperatura corporal, la conducta sexual, la respuesta hacia la ansiedad. Esta es la parte más antigua filogenéticamente del cerebro límbico. O sea, esta es la parte más natural, por llamarlo de una manera. O sea, es que cuando se está formando el cerebro, el hipotálamo fue la primera parte, la que había. Es la parte que más nos asemeja a los animales. Es como decir, este instinto que nos dice siempre, incluido el control del apetito, vamos a comer, los patrones de sueño, vamos a dormir solamente lo necesario, la regulación de la temperatura corporal, son cosas que necesitaron nuestros antepasados para poder valerse por sí mismos en una tierra hostil, en un momento hostil donde no habían coches, donde no habían casas, donde no teníamos electricidad, donde no había calefacción, donde había que arreglárselas, como decimos en buen cubano, con lo que hay. Entonces, de esa manera, ese es el cerebro que tenía que activarse en ese momento, y esa es la parte más antigua. Esta está también con una estrecha vinculación con el tálamo, por eso es que tálamo, hipotálamo conservan el nombre, lo que solamente la parte de hipo, el sufijo, es el que cambia. ¿Por qué? Porque si hay algo que había que hacer antes, el hombre antiguo tenía que hacer era tomar decisiones, y para eso necesitaba una certeza, una especie de fuego. Entonces, ahora vamos a empezar a explicar qué tiene que ver esto que hemos hablado el día de hoy con lo que se trata como el tema de hoy, que se trata de cómo generar el amor desde la certeza, y cómo conocer, aprender a interpretar lo que son las 7 potencias africanas o las 7 artes liberales, como sea que lo pongas. Entonces, para eso tenemos que empezar por la primera de las 7 potencias africanas, que en Ifá nosotros lo interpretamos como Eshu. Eshu es el arquetipo de reino de defensa, siempre estar alerta. En las 7 artes liberales esto se llama el estado de la gramática. O sea, ¿qué cosa es la gramática? La gramática es saber
interpretar, saber escribir, saber interpretar las diferentes formas de las que nos puede venir un mensaje. Entonces, Eshu, como es el dueño de los caminos, se nos dice, se nos habla con nosotros como el dueño de los caminos, como el espíritu del desarrollo. Principalmente Eshu no podemos llamarlo como una persona ni entender que es una persona, sino es el desarrollo en sí mismo. O sea, cuando vemos a Eshu y vemos la gramática, nos llamamos al desarrollo porque es la estructuración del mensaje que estamos recibiendo desde afuera. En el arquetipo esotérico, ¿qué es lo que se nos dice? Que lo primero que tenemos que hacer siempre es observar. Observar qué es lo que está pasando. Pero observarlo de una manera holística, no solamente de quedarnos en la parte que nos conviene del mensaje, porque el ser humano tiende a tener su zona de confort y tiende a no respetar lo que es la lógica, lo que es el pensamiento ordenado. Y el pensamiento ordenado nos primero que nos dice, observa, habilita tu capacidad de observación, porque solamente con eso podrás después tener la certeza de lo que tú misma viste. Porque ¿qué pasa? Normalmente nos pasa es que vemos mucha gente tienen experiencias muy variantes, pero dicen, bueno, no quiero enseñarlo porque me van a decir que estoy loco. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a vivir entonces separados de nuestro entendimiento y vamos a vivir por el entendimiento de una persona que nos está diciendo a nosotros que estamos locos porque esa persona no tuvo la misma experiencia que tengo yo? Si esa persona tiene la misma experiencia que tuve yo, créame, esa persona sería la que estuviera diciéndome a mí, oye, yo creo que estoy loco o algo así. Entonces, eso es lo que nos dice eso. Primero, observar sin juzgar. En el momento en que uno observa, uno tiene que delimitarse a observar. Ya cuando uno observó lo que tenía que observar, ya puede entonces empezar a sacar un juicio. Y aquí es donde viene la parte en la que es la parte de juicio, que es el estado de la lógica o el estado de Ogun. Ogun es el Irunmole o el Orisha, porque también fue Orisha, bajó a la tierra. O sea, Ogun es la energía de la ingeniería, por llamarlo de una manera, ¿no? Ogun representa el magma terrestre. El magma terrestre es la obra de la ingeniería más antigua que tiene la Tierra. O sea, el magma terrestre es como es como una pelota, una bola de fuego, que el mismo peso es lo que permite que la Tierra orbite. Y en Ifá se explica, hay una historia donde se dice que Ogun es quien sostiene al mundo. O sea, que como Cronos, que hay en la foto en la antigua Grecia, que es el hombre sosteniendo al mundo, ¿no? Y esta es la función de Ogun, pero que necesitaba a Changó, y Changó, ¿qué cosa es el fuego? Y por eso es que ahí mismo en el magma luego estamos viendo a hierro y fuego juntos, haciendo que la Tierra orbite, tenga el peso suficiente para que pueda orbitar en el cosmos, en nuestro sistema solar, como todos los planetas. O sea, todos los planetas tienen eso. Pero bueno, nosotros también se nos enseña que Origun es quien hace esta función, que Origun no es nada más que un espíritu de Ogun, pero que no baja a la Tierra. O sea, es que es un espíritu de Ogun que vive en una dimensión extraterrestre, por llamarlo de una manera. No estamos hablando de ET. ET es otro extraterrestre. Si lo vemos, si ET existe, yo no sé si ET existe, yo no te puedo dar no les puedo dar a ustedes ningún tipo de fe. No, ET existe, pero también quiero que se entienda que cuando nosotros decimos fuera de la Tierra, no es ET, pero tampoco es algo que esté en la Tierra, algo que tú hayas visto alguna vez, algo que para ti sea familiar. Eso quiero que se entienda muy bien, por eso es que decimos extraterrestre. Entonces, este Ogun, el estado de la lógica o la ingeniería, o sea, que es lo que necesita para conformar cualquier cosa, consta de 4 aspectos. Y aquí es donde entran los archiconocidos elementos naturales, que es el filtrado de toda la información para poder llegarla a un sitio donde se genere una nueva realidad. Empezando por estos elementos naturales está el elemento de aire. El elemento de aire no es más que en nuestra cultura se reconoce como el arquetipo de Oya, que esto es una representación idiomática del elemento viento. O sea, Oya es todo lo que está en el aire. Es
el espíritu del viento, el espíritu del clima, este remolino que vemos siempre cuando los ciclones, eso es la representación física de Oya. ¿Qué pasa? Que Oya también, desde el punto de vista etérico, representa la feminidad. Entonces, ¿qué nos dice cuando vemos la cosa? En la respuesta ante lo imposible. ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que responder ante lo imposible? Con feminidad, con la forma en la que te habla tu madre. Nuestras madres nos hablan siempre a nosotros con un amor indescriptible. Pero ¿por qué no podemos simular ese tipo de amor y empezar a hablarla así a lo que nosotros vemos imposible? Por ejemplo, yo ahora mismo veo imposible para mí, no sé, encontrar un trabajo porque la situación puede que esté mala en un momento determinado. Y yo digo, joder, no puedo encontrar un trabajo porque las cosas están malas. Oh. Y entonces empiezo a quejarme y no encuentro. Entonces, lo que hago es que las cosas se alejen. Todo se aleja. Cuando yo me quejo, se aleja. Pero si yo lo que hago es ver eso desde una manera más pausada y de una manera con una mente más fría, sin llegar al sentimiento ese de miedo, de inestabilidad, de inseguridad, que tanto nos consume, y voy viendo pedazo por pedazo cómo se pueden ir arreglando las cosas poco a poco. Entonces vemos que el imposible ya no se vuelve tan imposible. Lo que no podemos hacerlo todo de un día, porque la magia, como nos las enseñaron en Hollywood, sí no existe. Existe la magia, pero la magia no es más que generar algo nuevo. Cuando generamos algo nuevo, estamos haciendo magia. Es lo mismo que hicieron el maestro Jesús hace miles de años, el que hizo el maestro Mahoma, el que hizo Orunmila en todas las historias de Ifá. Orunmila te dice, te explica cómo fue que lo hizo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, también fue como lo hizo Albert Einstein, también fue como lo hizo Steve Jobs, también fue como lo hizo Bill Gates. Son de las personas que más admiramos hoy día, ¿no? Porque hoy admiramos solamente la parte monetaria y lo vemos hoy como imposible. Pero se nos olvida a veces que esas personas cuando empezaron, muchos no eran millonarios, muchos no eran unos Donald Trump que papá me pudo dar prestar, no sé, 10 millones de dólares para empezar una compañía. ¿Entiendes? Entonces, no todo el mundo viene de una cuna de oro y se vuelven igual millonarios. Entonces, ¿por qué se vuelven así? ¿Por qué llegan hacia donde querían llegar? Porque han tenido constancia. Porque se han dedicado, se han puesto una meta y lo imposible nunca lo han visto como imposible. Siempre lo han visto como posible. Ahora, lo han visto como posible a pequeñas escalas. Mucha gente a los Beatles, por ejemplo, le decían, ustedes no van a llegar a nada, y sin embargo hoy, sin los Beatles, no concebiríamos la música. Entonces, quiero entender que esto es imposible. Si lo tratamos de la manera correcta, si lo tratamos como debe tratarse, ese imposible se vuelve un posible a larga escala, a largo plazo. Cada quien tiene una carrera y la carrera de cada quien no es la misma. Entonces tenemos que entender que cada quien, si yo tengo que dar 3 pasos, a lo mejor el que está detrás de mí tiene que dar 5. Pero si da los 5 llega hacia mismo, donde mismo llego yo con 3 pasos. Y eso es lo que quiere explicar aquí el arquetipo de Oya, el estudio del arquetipo de Oya, para que nosotros empecemos a romper este imposible. Para eso las historias están de sobra, que nos sirven para poder llegar a puntos donde antes ni imaginábamos que podíamos llegar. El segundo aspecto o elemento tierra es el elemento donde se habla el Obatala en las 7 potencias africanas como el rey como que en las escrituras cuando vinieron al mundo, se empezó la creación, ¿no? Como tal, quien vino y estableció su reino sobre la tierra, el primero fue Obatala, ya que de hecho, en la información geológica, lo primero que se levantó, una de las primeras protuberancias geológicas que se arrebataron fue lo que hoy reconocemos como el monte Everest. El Tíbet fue lo primero que salió ahí, como si Obatala hubiese hecho su trono ahí, increíble, es algo brutal. Y este es el dueño de la blancura, pero también fue el diseñador del cuerpo humano. Si estamos hablando que el cuerpo humano tiene su estado fractal en el cosmos o en la Tierra que podemos percibir hoy día, este Obatala fue el primero que gobernó en la Tierra, el primer representante de la información en la Tierra. No estamos hablando de Obatala, lo reiteramos, como un ser, como lo narran los Anunnaki, como un ser Anunnaki que vino en no sé qué lado, una nave espacial que llegó. Es que no es así. Todo esto son movimientos celulares.
porque todos estos irummoles se decían que estaban antes, cuando las historias de la creación nos explican que ellos llegaron, estaba La Palma. Pero si dejamos de analizar esta historia de la creación con lo que nos dijeron los cristianos, la Biblia, de lo que es de lo que era la creación del mundo, y realmente usamos el tiempo circular de Ifá y lo aplicamos en el tiempo lineal de la vida en la Tierra, podemos entender que las primeras formas de vida eran en unas colonias que se llamaban los estromatolitos. Entonces estos más estromatolitos ahí tenía como la forma de una palma, o sea, es como la forma de un árbol debajo del submarino donde vivían las bacterias, que nuevamente iban a generar las formas de vida. Entonces, y ahí nos decían que estaban los orillas en una palma. Entonces, tenemos que usar este conocimiento fractal y llevarlo siempre a un entendimiento superior, porque el tiempo lineal siempre nos dice, yo voy en una sola dirección, pero el circular te dice, yo soy el patrón que se va a cumplir. Y este patrón que se va a cumplir, para poder interpretarlo en cualquier tiempo que esté, tenemos que verlo con el tiempo lineal de ese tiempo que haya estado pasando. ¿Cómo lo explico? A ver, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, yo soy un niño y yo voy a poner la historia de mi vida desde los 0 años hasta los 26 que tengo ahora, ¿no? Entonces, yo me puedo haber caído 50.000 veces. Yo me puedo haber caído como se cae un niño, pero vamos a creer que me caigo con mis propios pies. Pero si yo me caigo con mis propios pies, con 10 añitos, en 10 añitos me caigo jugando en un terreno de béisbol con asfalto, la caída, cuando caigo, oye, como caí en el asfalto, en el asfalto, no, en el césped, oye, que tengo, me salvé, no me hice daño. Pero ahora en otro tiempo, si yo me caigo ahora mismo con 26 años, me caigo aquí en la carretera, coño, me doy un golpe porque no tengo césped en los pies, en las rodillas. Entonces, el golpe en las rodillas es un poco más fuerte. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que la caída exactamente es la misma. O sea, yo me caigo y me doy la misma rodilla. Pero por estar en el césped antes, no me hice daño. Pero sin embargo, hoy que estoy en el asfalto, sí me hice daño. Así mismo pasa con las cosas. No podemos analizar los mismos patrones que se generan en el año, en un momento donde no había tecnología, en un momento donde la humanidad ni siquiera era lo que somos ahora, a analizar ese mismo patrón y pretender que eso mismo que te están diciendo que pasó ahí es lo que puede pasar ahora cuando tenemos coches, tenemos edificios, tenemos cosas. Son cosas que nos atrasan y es la falta de lógica del elemento tierra. ¿Qué nos dice este elemento tierra, el elemento batalá? Que siempre tenemos que saber desde dónde nosotros partimos. Por ejemplo, yo soy un negrito que salió del cerro, de ahí de Agua Dulce, entre Buenos Aires y Carvajal, en el Consejo Cerro, y ahí yo jugaba béisbol y tengo mis amigos ahí. El día en que yo me olvide de eso, entonces mi vida va a estar en el aire. Mi vida no va a estar en un lugar donde debe estar, porque ya yo no sé desde dónde vengo. Yo he perdido mi norte, mi sur. El norte es hacia donde quiero ir, pero pierdes el sur, que es de donde viene. Y eso es lo que nos explica Osbatalá. Osbatalá nos explica que siempre tenemos que recordar cuál es nuestro sur. Por eso es que Osbatalá es un orisha que en la forma de comunicarse con las personas siempre nos recae a las viejas tradiciones. Pero cuando nos dice que nos recae a las viejas tradiciones, no nos está diciendo que seamos tradicionales antiguos, sino que descubramos nuestro propio elemento tierra. Porque como es yo nací en Calzada, en Agua Dulce 264, en Calzada de Buenos Aires, Carvajal, que realmente no nací ahí, realmente nací en otro lugar, pero bueno, realmente mi elemento tierra sí lo hice ahí, porque llegué con 4 años ahí y me fui con 21. Entonces, cada quien tiene su agua dulce, cada quien tiene su casa, cada quien tiene el lugar ese que siente con amor. Ese lugar siempre es bueno que lo tengamos presente, de dónde venimos, porque cuando nosotros empezamos a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, nosotros mismos nos bloqueamos. Nos bloqueamos nosotros mismos con nuestros propios pensamientos, creyendo que evolución es desechar lo bueno del pasado. No, evolución es desechar lo malo del pasado, es tolerar los errores que hicimos en el pasado para no cometerlos en el futuro, pero recordarlos. Solamente si los recordamos podemos saber qué errores no podemos cometer, podemos saber cuál es nuestro elemento tierra, de qué está hecho nuestro cuerpo.
porque nuestro cuerpo, como la plasticidad cerebral lo indica, se va modificando a través de nuestras propias acciones. Llegamos al elemento agua, y el elemento agua es el elemento que más nos gusta a nosotros los sacerdotes de Ifá, porque es el elemento de Orunmila, es el elemento de introducir el propósito. Cuando las personas vienen a nosotros, lo que vienen es a introducir un propósito en su vida y hacer que nosotros le demos la receta para que esa persona pueda manifestarlo. Por eso es que en la consulta, cuando nosotros nos consultamos, siempre lo que damos son tips. Cuando uno va a la consulta, lo que uno recibe son tips. Uno no va a hacer magia, ni va a que te pasen 5 vallas por la cabeza. Tú no vas a eso. Las personas lo que van es a ver porque el problema en la empresa no está bien, quiero ver qué es lo que tengo que hacer, qué tips hay para mí desde el cosmos, desde el macrocosmos y el microcosmos, para que mi vida, o sea, mi empresa llegue a un lugar donde yo quiero que llegue, donde mi propósito se manifieste, se densifique. Y para eso, ¿qué pasa? Lo que muchas veces las personas que van a obtener la palabra Orunmila a través de la consulta, a través de la decodificación natural, las personas van siempre, pero las personas no conocen este mundo. O sea, es que esto es otro mundo. Esto es otro mundo, un mundo etérico, un mundo holístico que se desconoce mucho en Occidente. Entonces, cuando las personas llegan aquí, a veces tienen una programación que viene de antiguo, de vidas antiguas, de cosas antiguas, y no entienden. Entonces piensan que uno le está haciendo las cosas para hacerle daño. Y no es así. Es que hay cosas que son antiguas, que primero hay que cerrarlas, porque son ciclos que se están generando, son ciclos que están creciendo, son como mini agujeros negros que hace que nuestra vida llegue a un punto donde nosotros no queremos llegar. Entonces, y eso es lo que pasa. Y nosotros, cuando el Babalá, cuando detecta eso, primero, antes de poder ir hacia manifestar el propósito, tenemos que chocar, tenemos que romper las programaciones negativas que están impidiendo ese propósito. Entonces, y ahí para eso hay decenas de miles de metodologías, y para eso no solamente se usa Ifá, es que tú puedes ir tranquilamente a una consulta de Ifá y te digan, oye, ve a la iglesia porque la geometría sagrada que trabaja la iglesia es la propicia para hacer una compuerta para que tú puedas hablar con tu linaje, para que tú le des una iluminación a tu linaje. Entonces, es que tiene que ver cosas y cosas. Ifá no se casa con nada. Ifá no es ninguna religión ni tiene que ver con nada de eso. Pero al mismo tiempo usa las cosas positivas de todo. Tú en Ifá, cuando vas a una consulta, te pueden mandar a meditar, a hacer yoga, te pueden mandar a hacer lo que uno, como sabemos siempre que estamos viviendo en un mundo muy agitado, uno siempre trata de buscar siempre la solución más rápida, más concisa, que se resuelva el problema, donde la persona genere la energía que tiene que generar, sepa cuál es el arquetipo que tiene que activar, cuál es el arquetipo de su conciencia o la emoción o el pensamiento que tiene que desactivar, y así es como esa persona va a poder que ese propósito se logre. Por eso es que Orunmila, lo único que nos enseña Orunmila es la importancia del sacrificio, la importancia del sacrificio personal, porque para poder ser Big Gay no solamente lo veía las cosas solamente no veía el imposible posible, sino Big Gay también veía el imposible posible, pero también se levantaba a las 8 de la mañana y se sacrificaba para inducir su propósito. Y todos los días hacía las cosas, y una empresa no se crea de un día para otro, aunque tengas una gran idea. Eso es una falacia, el pensar de cuando tenemos una idea tenemos un imperio. Es que el imperio, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero miles de mejores ideas del mundo siguen chocándose contra la pared porque ninguna sabe organizarse. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que es importante. ¿Qué es lo que nos dice este propósito? Este acápite del elemento agua, o el propósito, que es donde organizamos las ideas, donde hacemos que el tiempo fluya a nuestro favor y no nosotros fluir en beneficio de él. Y por último, en estos 4 elementos viene el elemento fuego. El elemento fuego responde al estado o el arquetipo de Changó. Este arquetipo es el que representa el corazón, nuestro corazón. O sea, que es lo importante para poder llegar al amor.
Ya por eso es que el amor se nos reconoce como un corazoncito. Ay, qué lindo el corazoncito, el amor. Por eso es por representando a este arquetipo que llamamos nosotros en el lenguaje yoruba, en la diáspora, como Shango. Shango, ¿qué cosa es Shango? Shango es el espíritu de esto de la dualidad, de la manifestación de la dualidad, de la valentía, del hacer todo por, por los demás, el trabajo por externo, el bien común. Eso es lo que representa Shango. Y para representar el bien común tiene que haber una certeza entre una cosa y otra. Por eso en la numerología se trabaja a Shango como el número 6. El número 6 representando al aspecto terrenal de la humanidad. O sea, Shango nos presenta una visión de cómo llegar a ser este hombre valiente, de cómo llegar a ser el héroe, cómo llegar a ser quien es más que el hombre, pero menos que los Dumares, menos que la información. O sea, Shango es quien nos enseña a nosotros, mediante su estudio, mediante el estudio de sus historias, mediante el estudio de sus decisiones, de las decisiones de este personaje pictórico que nos pinta, nos dibuja la enseñanza de Ifá, para que nosotros podamos entender cómo funciona el arquetipo, cómo funciona nuestro corazón. Nuestro corazón funciona alimentándose de todo el cuerpo, que es cosas del corazón, una cosa que bombea. Sin embargo, a Shango lo reconocemos como en un momento determinado le cambió el tablero de Ifá, o sea que es el elemento redondo en el cual nosotros podemos modular la realidad desde la dualidad, y se lo cambió por los tambores, y cosas el tambor, que cuando llegamos a nuestro corazón, tocamos aquí que sentimos el sonido del corazón, y es el sonido del tambor. Entonces tenemos en cuenta de que Shango tiene mucha importancia para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, ya que es el corazón, es quien bombea, es quien le da alegría a nuestra vida. Las pulsaciones de nuestro corazón definen el estado emocional en el que nosotros estamos viviendo en un momento determinado, y esto se les hace en cuanto a esta interpretación de los elementos, que es otra interpretación que nosotros en Cuba normalmente no hacemos porque la tenemos intrínseca en lo que es el patrón. Los patrones los tenemos intrínsecos en nuestro culto, en nuestra forma de percibir el mundo. No lo teníamos así como elemento porque no lo necesitábamos, ya lo teníamos en las ceremonias, en la consulta, en los diferentes estados, en los diferentes pasos que hay que hacer, las diferentes metodologías para desarrollar nuestra cultura, nuestras terapias, ¿no? La forma en que nosotros cogemos y modulamos y hacemos desificar la realidad que nuestro propósito quiere dar en cuanto al acuerdo que tenemos nosotros mismos con la naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice Shango? Shango es el hombre que es nosotros mismos, representando a nosotros mismos como nuestras ideas. Shango se representa como el fuego de nuestras ideas, esa certeza de que nuestras cosas nos van a salir bien porque ya las hemos validado. Shango no significa certeza que nos van a salir bien sin validar. O sea, para poder representar el estado de Shango en nuestro cuerpo, tenemos que tener todo bien validado, tenemos que haber pasado por lo imposible de una manera inteligente, tenemos que haber pasado por el elemento tierra, o desde donde, de una manera inteligente también, de una manera desarrolladora. Tenemos que haber pasado por un propósito, por la forma de modificar el propósito de manera inteligente, de manera desarrolladora, todo esto de manera alineada, para que de esa misma alineación se genere el patrón, que es lo que vamos a tener como un resultado. Y este resultado se alimenta de la certeza que nosotros tenemos de haber validado anteriormente todos sus espacios. Por eso es que el fuego, para nosotros, cuando nosotros encendemos un fuego, siempre tiene que haber un combustible, siempre tenemos que echar una leña, siempre hay que hacer algo. El fuego hay que avivarlo. El fuego hay que darle siempre algún tipo de incentivo para que él se pueda manifestar. De la misma manera, Shango se representa a nosotros, siempre se presenta como un irumole, como un oricha, como un estado, como un contenedor de una energía que vibra en la tierra, que esa energía siempre, el mayor placer que nosotros siempre le vamos a dar a Shango es no adorarlo, no saber decirle que es mejor ni nada de eso, porque eso no es lo que quiere, sino tenerlo que existe, contar con él. Es lo que él siempre nos enseña a nosotros a través de la historia de todas las personas que son
los Olo Changó, que son las personas que vibran en este tipo de vibración, de frecuencia, que por lo general son grandes personas que tienen gran facilidad para la dirección, tienen gran facilidad para el enfoque en laboral, terrenal, para percibir los problemas, las cosas que percibe en el ambiente. Lo que pasa es que estos hijos de Changó, en el momento en el que no validan con la otra parte de la otra cara, que responde a elemento aire, elemento tierra y elemento agua, llega un momento donde pueden sufrir algún tipo de desalineación, o sea, pueden desalinearse un poco de su propósito, pueden desalinearse un poco del fuego que quieren tener ellos por no tener la certeza, ¿ya? Entonces, como elemento también representa la astronomía. La astronomía se representa como lo que alumbra en el cielo, los astros, como los astros alumbran en el cielo, el fuego nos alumbra en la tierra, nuestro fuego interno nos alumbra la tierra. Y es a este punto a donde quiere llegar el paso de la lógica. O sea, la lógica comprende cuatro elementos, el análisis de los cuatro elementos, no comprende los cuatro elementos en sí, sino comprende el análisis de los cuatro elementos. Solamente pasando cualquier información por estos cuatro elementos podemos tener un análisis correcto. Por correcto no es la palabra necesariamente, sino un análisis desarrollador, 100% desarrollador, que siempre va a ir hacia adelante, siempre que tengamos los factores necesarios para esto. Entonces, en la vida todo es una ecuación. Lo que el problema es que vemos la matemática y como la matemática en la escuela la utilizamos estrictamente el cerebro izquierdo, cuando usamos matemática circular, que es la matemática que genera el patrón, no lo podemos ver así o lo vemos como algo extra a lo que estamos hablando, ¿no? Y vemos la matemática como algo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero al final todo es una ecuación. Por ejemplo, si a mí me gustan los teléfonos que tienen una buena pantalla, si a mí me gusta un teléfono que tiene una buena bocina, si me gusta un teléfono que tiene una buena cámara, y yo voy a la tienda y le pido eso al dependiente de la tienda, lo que le estoy diciendo al dependiente matemáticamente le estoy dando una ecuación. Si esta cámara tiene, si un producto tiene esta cámara, si tiene esto, es igual, te lo compro. O sea, tenemos que encontrar que todo en la vida se trata de ecuaciones. Cada vez que ponemos una condición, estamos declarando una ecuación matemática. Lo que son ecuaciones de matemática circular. Una matemática que no hay que plasmar en una libreta para hacer un cálculo, sino una matemática que tiende con lo que es la lógica. En la informática, que es mi carrera, de que es lo que estudié en la universidad, una de las cosas que estudié, nosotros lo vemos muy así, pero no podemos tampoco exigirle que ahora todos ustedes, familia, sepan esto. Entonces, por eso lo estamos dándole estos pequeños tips, porque son tips que uno se los intenta llevar este conocimiento que es lo que se estudiaba en la antigua Grecia con la escuela de misterio, que fueron los que le dieron el nombre de siete artes liberales. Nosotros ya lo teníamos solamente por los arquetipos que estudiábamos en África, por llamarme, por renombrar en mi nombre, o sea, la cultura, por mencionar una cultura, ¿no? Que es antigua, como las demás también tenían sus leyes, como este mismo conocimiento lo manejan también los queros, lo manejan los tatuas, y todas las culturas antiguas de una manera u otra tenían esto, que eran las siete artes liberales, como su patrón de analizar el tiempo. En los 12 pasos de la magia de París también podemos encontrar estos cuatro elementos igual, también como el correlacionado y filtrado de la información. Entonces, todo esto se hace para una cosa, para poder dar una retórica favorable, una buena respuesta a los problemas de la vida. Entonces, y como séptimo agapite, entonces podemos encontrar el estado de la retórica, así mismo como se dijo ahorita, que es el estado de Ochun. ¿Y qué nos dice cuando mezclamos la retórica con el estado de Ochun? Ochun, ¿qué representa? Como Orisha. Ochun representa la sensualidad, la sexuación, más que la sensualidad, el proceso de lo que es la sexuación, el proceso de inyectar toda la idea y para poder llegar a una sexuación correcta en cada uno
de los momentos o cada uno de los temas que estamos analizando. Entonces, para eso, ¿qué se nos dice? Una vez que ya hicimos el elemento, ya pasamos por los GUM, que es la lógica, y ya le aplicamos elementos agua, tierra, fuego, agua, tierra, fuego y viento. Ya cuando le aplicamos esos 4 elementos, o sea que ya tenemos una buena conclusión, ya tenemos qué es lo imposible para un proceso, desde dónde viene este proceso, cómo se creó este proceso y qué es lo que intenta generar este proceso como fin, ¿no? Que es el elemento fuego al final. Y ya tenemos todo esto, ya entonces lo que tenemos que proceder a cómo explicar este proceso. Cómo hacer que este proceso sea y llegue de una manera más correcta, llegue de una forma amena. Y para eso se nos explica el arquetipo de Ochun. El arquetipo de Ochun es quien nos enseña a nosotros a tener ecuanimidad. Es quien nos enseña a nosotros a tener paciencia. Es quien nos enseña a nosotros a tener dulzura en la palabra. A explicar las cosas de la mejor manera posible, de la manera más agradable posible, en base a la alegría. Porque esa es la manera en que podemos generar una realidad con mayor sencillez, con mayor facilidad, porque Ochun representa el espíritu del arroyo. El arroyo es el donde nace el río, ahí en la montaña. Entonces, como este es el espíritu que nace del río, entonces estamos hablando que estamos en el nacimiento de una nueva idea. Porque una nueva idea, porque es una nueva idea que nosotros ya filtramos, correccionamos, miramos, le aplicamos la aritmética, le aplicamos la geometría, lo medimos, le aplicamos la música, lo sincronizamos con el propósito y el agua, le aplicamos ya la astronomía y ya lo pusimos en una forma densa. Entonces ese pensamiento ahora lo que tiene que ir con la retórica, con esa misma energía que cumplió los otros 3 patrones, los otros 4 patrones, atendiendo a los otros 2 primeros patrones que son los de Echo y Okun, ya con esa lógica es con lo que nosotros hablamos ya, con lo que es suave, hablamos con tranquilidad y así es como se debe hacer la retórica. La retórica no significa que cuando pongamos Ochun no significa que siempre las cosas hay que decirlas en buena forma y siempre hay que decir las cosas como si fuéramos un cordero o para caerle bien a todo el mundo, sino que todo esto tiene que ir en dependencia de cada uno de los casos. Hay un momento en la vida, señoras y señores, en los que hay que ponerse bravo. Hay un momento en la vida donde hay que ponerse serio. Hay un momento en la vida donde hay que reírse. Entonces tenemos que tener en cuenta que este análisis nos sirve siempre para nosotros para saber qué es lo que debemos hacer en cada momento. Y es muy importante, muy importante, porque gracias a esto, gracias al desconocimiento de esta forma de percibir la vida, que puede ser, por supuesto, o sea, hay mucho que todavía que indagar, hay mucho que explicar todavía, ¿no? Sobre estos mismos temas. Pero para un video que tiene como objetivo hacer que ustedes empiecen a trabajar este contenido, hacer que ustedes empiecen a ver cómo funciona el cerebro, cómo podemos ver que el hipocampo tiene la misma función que el elemento aire, cómo podemos ver que la amígdala cerebral tiene la misma función que el elemento tierra, cómo podemos ver que el tálamo tiene la misma función que el elemento agua y cómo podemos ver que el hipotálamo tiene la misma función que el elemento fuego. Entonces podemos entender también que la glándula pineal tiene la misma función que la lógica. Que la lógica no, tiene la misma función que la retórica. También podemos ver que la glándula pituitaria tiene la misma función que la gramática. Y también podemos ver, amigos, que los ganglios basales, que es la otra séptima parte de este cerebro límbico, tiene también que ver con la lógica. Entonces así poder construir que podemos estar conscientes y tenemos la certeza que de la misma manera que está construido nuestro cerebro humano, podemos nosotros empezar a construir nuestra realidad, solamente usando los elementos que tenemos para ello. Son elementos que están aquí, son de carne y hueso, señores, señoras y señores. Son elementos que tiene cada persona. No, para eso no hay que ser millonario, para eso no hay que ser un letrado, para eso no hay que ir a la universidad. Solamente prestar atención,
a nuestro día a día, prestar atención a lo que hacemos diariamente, prestar atención a los patrones que se cumplen. Entonces de ahí podemos sacar una respuesta siempre que nos ayude a levantar el otro pie para seguir nuestro camino, amigos. Entonces, ante todo, un placer si has estado todo este tiempo acá, si lo ves a tiempos como lo veo yo, muchos videos, y es un placer para mí ser parte de estos minutos que ustedes, los que ven este video, le dedican al aprender algo nuevo, y me gustaría mucho seguir siendo parte de su familia, y me gustaría mucho de que ustedes también formen parte de nuestra familia de Voz de Ayer. Para eso solamente tienes que darle al botoncito este de aquí que dice suscribirse, y ya estamos aquí. Todas las notificaciones de cuando nosotros empezamos a sacar videos le llegarán, y así podrán saber en qué estamos trabajando. Antes de que cierre el año, queremos ver si podemos hacer un programita para explicar cómo nosotros interpretamos la conciencia de un año, y de un año que se va, y cómo se interpreta la conciencia de un año que viene. Y a ver si lo podemos hacer antes de que termine el año, y si todo sale bien, poder disfrutar cada uno de nosotros de una feliz Navidad. Muchas gracias, amigos, queridos hermanos. Aquí estamos, somos el BAE.